La palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, for your faith is spoken throughout the whole world. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers, Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. making request if by some means now at least I may find a way in the will of God to come to you. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. That is, that I may be encouraged together with you, well among you, each of us by the other's faith, both yours and mine. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. I do not want you to be unaware, brethren, that often I have planned to come to you, so that I may obtain some fruit among you also, even as among the rest of the Gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. I am a debtor to both Greeks and barbarians, both to wise and unwise. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por tu palabra. for your word. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Your word is like a hammer that breaks the rock. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Your word is more cutting through than a double-edged sword. Oh Señor, penetra nuestras almas. Lord, penetrate our souls. Oh Señor, solo tú conoces nuestros corazones. Lord, only you know our hearts. Obra en cada corazón, Work in every heart. comenzando con el predicador y el traductor. Work first with the preacher and the translator. Oh Padre, te necesitamos en este día. Father, we need you tonight. Necesitamos escuchar tu voz en tu palabra predicada. We need to hear your word in the word preached tonight. Padre, gracias te damos. Father, we give you thanks. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Amén. Continuando con nuestra serie sobre la carta a los romanos, I continue with the series to the letter to the Romans. debemos entender que Pablo escribe esta carta We need to understand that Paul wrote this letter alrededor del año 55 del primer siglo. around the year 55 of the first century. Pablo no conocía a los hermanos de Roma. Paul didn't know the brethren in Rome. Y usted va a ver en este texto And you'll see on this text el anhelo que él tenía his desire por compartir con estos hermanos, to meet these brothers, por bendecir a esos hermanos to bless them, y por ser bendecido por esos hermanos. and to be blessed by them. Ahora, el apóstol Pablo, Now, the Apostle Paul, antes de intentar enseñarles otras verdades más profundas del evangelio a los hermanos de Roma, before trying to teach any deeper truth of the gospel to the brethren in Rome, él se abrió a sí mismo, él se expuso a sí mismo. he exposed himself. Es como si él dijera, It's like he said, antes de mostrarle mi teología, le voy a mostrar quién soy. before I show you my theology, I'm going to show you first who I am. Y él dice, yo le sirvo a mi Señor en espíritu. He says, I serve my Lord in the Spirit. En otras versiones dice, yo le sirvo al Señor de todo corazón. In another version says, I serve the Lord with all my heart. Las personas le sirven al Señor, entre comillas, por una gran diversidad de motivos. People serve the Lord for a great variety of reasons. Algunos sirven de forma legalista. Some serve in a legalist way.
como tratando de ganarse la salvación y el favor de Dios. trying to win God's grace and salvation. Algunos sirven al Señor por temor de que si no lo hacen, Dios se va a enojar y pueden hasta perder la salvación. Some serve the Lord out of fear, thinking that if they don't, God will be mad and they might lose their salvation. Algunos sirven con el fin de buscar posiciones y prestigio. Some serve the Lord to obtain prestige and possessions. Algunos sirven buscando una simple apariencia de piedad. Some serve simply to get an appearance of pity. Algunos sirven porque sus padres o sus esposos los llevan a la iglesia. Some serve because their parents or their spouse bring them to church. Otros sirven simplemente buscando beneficios económicos. Some just simply serve to get benefit. Ahora, a la luz de este texto que vamos a considerar hoy, Now, the life of the verse that we're considering today, podemos entender que todos los cristianos corremos el riesgo we can understand that as Christians, we can all run the risk de enfriarnos espiritualmente of spiritually getting cold y de servir al Señor and serving the Lord, de una manera mecánica y rutinaria serving the Lord in a mechanical and routine way, y perder el primer amor. and lose the first love. Es como pilotear un avión en piloto automático. It's like driving a plane in automatic. Pilot. Primero de Corintios 10:31 dice: 1 Corinthians 10:31 says, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. John MacArthur dice acerca de esta carta: la carta a los romanos revela que Pablo no solamente tenía el celo de un profeta, la mente de un maestro y la determinación de un apóstol, sino también el corazón de un pastor. John MacArthur said, according to this letter, the letter of the Romans reveals that Paul not only had the zeal of a prophet, the mind of a teacher, and the determination of an apostle, but also the heart of a pastor. Ahora entendamos algo, no hay más apóstoles. Now let's understand something. There's no more apostles. Todos están en la Biblia. They're all in the Bible. Pero este celo, But it's zeal, este amor por los hermanos, this love for the brethren, esta pasión por la iglesia, this passion for the church, debemos tenerla todos los cristianos. we all Christians should have it. O sea, si usted dice, no, yo amo a Cristo, pero yo no me hablen de la iglesia. If you say, I love Christ, but don't talk to me about church. Es como que yo le diga, It's like if I said, por ejemplo, a un hermano, if I said to a brethren, oye, tú eres mi hermano. you're my brother. De verdad que yo te amo, I love you, brother, pero yo no quiero saber de tu esposa. but I want nothing to do with your wife. O sea, el hecho de usted decir, yo amo a Cristo, The fact that you say that I love Christ, tú no puedes desvincular eso de la iglesia, you can't take that away from church, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. because Christ is the head of the church. La iglesia es el cuerpo de The Cristo. church is the body of Christ. Así que en esta noche vamos a considerar tres pequeños temas. Tonight we'll be looking at 3 subtitles: Gratitud y amor verdadero. real gratitude and love, Deseo de mutua edificación desire of mutual edification, y una correcta motivación. and a correct motivation. Vamos a hablar bajo el tema motivos y anhelos de un verdadero cristiano. We're going to be talking the title, motives and desires of a real Christian. Versículo 8. Verse 8. Dice Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Paul says, first, I thank my God through Jesus Christ for you all, because your faith is being proclaimed throughout the whole world. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Verse 9, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga a fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Verse 10, making request if by some means now at last I may find a way in the will of God to come to you. Ahora, en el versículo 8, Pablo dice que él da gracias a Dios mediante Jesucristo.
Now, in verse 8, he says, Paul gives thanks to God through Jesus Christ. Recuerda, el libro de Romanos es la carta a los Romanos, es la carta más teológica de todo el Nuevo Testamento. The book of Romans is the most theological book of the New Testament. Es como leer la carta a los Romanos, es como entrar en las grandes ligas de la teología bíblica. Reading the book of Romans, it's reading the big leagues of the Bible. Pablo daba gracias a Dios mediante Jesucristo. Paul gave thanks to God through Jesus Christ. ¿A qué nos enseña esto? What does this teach us? Que aún para usted darle gracias a Dios, That even to give thanks to God, usted necesita a Cristo. you need Christ. Usted tiene que acercarse al trono de la gracia, You need to call close to Him a dar gracias to give thanks a través de Cristo. through Christ. 1 Timoteo 2:5 1 Timothy 2:5. dice que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. For there is one God and one mediator between God and men. The O sea, man usted no se Christ puede Jesus. acercar a Dios a través de María, You cannot get close to God through Mary, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan. Peter, John, or Solo a través de Cristo. just through Christ. Jamás podríamos ni siquiera acercarnos al trono de la gracia si no fuera por la obra de Cristo. We couldn't even get close to the throne of grace, even if it wasn't for the grace of God. Solo a través de Él tenemos acceso al lugar santísimo. Only through Him we have direct access. Cuando el velo del templo aquel viernes se rasgó, la puerta de la gracia fue abierta. When the veil of the temple was ripped, the door of grace was opened. Mateo 27:51 dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Matthew 27:51 says, And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. Así que Pablo daba gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a los hermanos de Roma, Paul gave thanks to God for the brothers of Rome. de que su fe se divulgaba por todo el mundo. The faith was being spoken all over the world. Ahora, entendamos el contexto. Now let's understand the context. Año 55 del primer siglo. Year 55 of the first century. Roma era la capital del mundo. Rome was the capital of the world. Roma era como hablar de tal vez Nueva York al día de hoy. Rome, it was like comparing New York today. Era la ciudad más importante del mundo. It was the most important city in the world. Y él está, en esta carta, él está dando gracias a los hermanos de Roma porque su fe se había diseminado por todo el mundo. And in this letter, he's giving thanks to the brethren because their faith was being spoken all over the world. Ahora entiendan, no existía Facebook ni Twitter. Now understand that there was no Facebook or Twitter. No existían canales cristianos. There was no Christian channels. No había radio. There was no radio. No existía ni celular. There was Bueno, no ni cell phones. teléfono de ningún tipo. There was nothing. Así que los hermanos de Roma, The brethren of Rome. y tengan en cuenta que no fue Pablo quien fundó esta iglesia. Now, No fue Pablo quien fundó esta iglesia. Paul didn't found this church. Esta iglesia fue fundada por otro siervo de Dios. This church was founded by another servant of God. Pero él daba gracias a Dios por esos hermanos. But he gave thanks to the Lord for those brethren. Él, aunque no fue fundador de la iglesia, Although he didn't found it, él escuchaba he listened que la fe de esta gente that the faith of these people se había diseminado por todo el mundo. was spread through the whole world. Y él dice el versículo 9, porque testigo me es Dios, Now verse 9 says, For the God is my witness, a quien sirvo en mi espíritu, who I serve with my spirit en el evangelio de su Hijo. in the gospel of his Son. Pablo aquí está expresando cuál es el verdadero motivo de todo lo que hacía en el evangelio de Cristo. Now Paul is expressing what is the real motive for everything he did in the gospel of Christ. Él le servía a Dios. Él decía, en mi espíritu. He served God and he said, in my spirit. Este espíritu, esta palabra espíritu es con E minúscula. This word spirit is with a lowercase s. Él se está refiriendo a su corazón. He's referring to his heart. Él le servía al Señor de todo corazón. He served God with all his heart. Recuerda lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Remember what Jesus said to the Samaritan lady En Juan capítulo 4, versículo in 23. John chapter 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. John 4:23 says, "But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For such the Father seeks to worship him." Ahora, él dice algo más en el versículo 9. Now he says something else in verse 9. Él dice, sin cesar hago mención de ustedes en mis oraciones. That without ceasing I make mention of you always in my prayers. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Verse 10, making request that if by some means now alas I may find a way in the will of God to come to you. Pablo oraba sin cesar por los hermanos de Roma. Paul prayed without ceasing for the brethren of Rome. Él no conocía a esos hermanos, pero ya los amaba. He didn't know those brothers, but he really loved them. Él quería visitarlos. He wanted to visit them. Y él pedía a Dios por un próspero viaje para ir a verlos. And he asked God for a prosperous journey to go see them. Yo te pregunto, Now I ask you, cuando tú vienes a congregarte a tu iglesia local, when you come to church, ¿tú vienes con ese sentir? do you come feeling that? ¿Tú no vienes solamente pensando en ti? You don't come just thinking about you. ¿Tú vienes pensando en bendecir a alguien? You come thinking about blessing somebody else. Oye, él no los conocía, He didn't know them, pero él los amaba. but he loved them. Él quería visitarlos. He wanted to visit them. Él duró años orando para que en la voluntad de Dios, Dios le permitiera ir a Roma. He prayed for years so that God in his will allowed him to visit them. Ahora, eso nos lleva al punto número 2. Él tenía un deseo de mutua edificación. Now this takes us to point number 2, desire of mutual edification. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Verse 11, for I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established. Él quería establecer los hermanos de Roma He wanted to establish the brethren of Rome a través de llevarle la predicación del evangelio. through the preaching of the gospel. Así que él quería servirles con amor a los hermanos de Roma. He wanted to serve the brethren of Rome. Él no quería ir a Roma como un turista, He didn't want to go to Rome as a tourist ni como un simple visitante o espectador. or just as a visitor or a spectator. Mira lo que dice, deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que sean confirmados o establecidos. He says, for I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established. Él quería seguir llevando el evangelio de Cristo. He wanted to continue to carry the gospel of Christ. Colosenses 1, 28 y 29 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colossians 1:28-21 says, him who we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all his energy, that he may powerfully work within me. Y el 29 dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. 29, for this I toil, struggling with all his energy, that he powerfully works within me. O sea, la más grande muestra de amor genuino es dar de manera sacrificial y desinteresada. The greatest display of genuine love is given in a sacrificial and selfless way. Pablo quería ir a Roma Paul wanted to go to Rome. y él no quería ir a buscar una ofrenda para comprarse un jet privado. He didn't want to go over there to get an offering to buy a private jet. Él quería bendecir He wanted to bless them, la gente de Roma. the people of Rome. Pero el versículo 12 nos dice algo más. Now verse 12 says this, Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me. Ahora ponga la atención a ese versículo 12. Now pay attention to verse 12. Él dice, yo quiero ir a Roma He says, I want to go to Rome para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a nosotros. so we can be both encouraged together with the same faith that we have. Ahora,
El gran apóstol Pablo, Now, the great apostle Paul, escritor de 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento, writer of 13 of the letters of the 27, el teólogo más grande que ha existido, the greatest theologist that has ever lived, le deja saber a los hermanos de Roma, he lets the brethren of Rome know, hermanos que él no conocía, brethren that he didn't know, que en vista de que tenían una fe común, that since they had the same common faith, él también sería edificado. that he will also be edified. Aquí no hay lugar para el orgullo. ¿Entiende usted eso? There's no place for greedy. No hay lugar para sentirnos grandes. There's no place to feel big. Pablo está diciendo, yo también voy a ser bendecido por ustedes. Paul is saying, I'm also going to be blessed by you. Ahora, Pablo también quería comunicarle un don espiritual Now, Paul also wanted to communicate some spiritual gift mediante la enseñanza, la predicación, la exhortación, la oración. through teaching, preaching, exhortation, and prayer. Pablo deja claro que somos fortalecidos en Dios cuando trabajamos sirviendo a nuestros hermanos en Cristo. Paul makes it very clear that we are strengthening God when we work serving our brethren in Christ. No hay nadie, escuche bien, no hay nadie en el cuerpo de Cristo que pueda sobrevivir solo. There's no one in the body of Christ who can survive on their own. Nos necesitamos mutuamente para ser edificados, We need each other mutually to be edified, para ser fortalecidos, consolados. to be strengthened, comforted. Oiga, Pablo les deja claro a los hermanos de Roma que él los necesitaba. Paul made it very clear to the brethren in Rome that he needed them. Es triste ver líderes cristianos muy preparados It's sad to see leaders who are very prepared, que piensan que no necesitan seguir aprendiendo who think they don't need to keep learning, o que no necesitan tener comunión con otros hermanos, or think that they don't need to have communion with other brethren porque ellos no están a mi nivel. because they're not on my level. Hermanos, todos estamos en un mismo nivel. We're all on the same level. De hecho, alguien dijo, la cruz es el gran nivelador. Actually, somebody said the cross is the leveler. Todos somos pecadores. We're all sinners. Todos somos pecadores en recuperación. We're all sinners in recovery. Necesitamos a Cristo. We need Christ. Necesitamos su palabra. We need His word. Necesitamos ser animados por otros. Necesitamos ser animados por We need to be otros. animated by others. Necesitamos ser fortalecidos por We need otros. to be fortified by others. Así que no confíen nunca en un pastor dejando de orar por él. Don't trust a pastor just not praying by them. Cuando usted deja de orar por su pastor pensando en que él es When you stop praying for your pastor, tan fuerte, thinking that he's so strong, tal vez es que usted está viendo mucho las películas de Marvel. maybe it's that you're watching too many Marvel movies. Lea la Biblia para que se dé cuenta Read the Bible so you may understand que todos somos débiles, fuertes Cristo. that we're all weak, that Christ is strong. Así que cuando un hermano, una hermana, sin importar su nivel de preparación, se aísla, When a brother or sister, no matter the level of preparation, isolates themselves, ha comenzado un peligroso camino que podría terminar en la apostasía. he or she has begun a dangerous path that could lead in the end of apostasy. Tanto en Romanos capítulo 8 como en Primera de Corintios 12, Like in Romans chapter 8, 1 Corinthians capítulo 12, chapter 12, Pablo dice que la iglesia es un cuerpo. Paul says that the church is a body. Somos un cuerpo. We are a body. Cada miembro del cuerpo necesita el otro miembro del cuerpo. Every part of the body needs another part of the body. Es imposible It's impossible que un miembro del cuerpo sobreviva sin el otro miembro del cuerpo. that a part of the body survives without the other part. Hebreos 10:23 dice, Hebrews 10:23 says, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. verse 23, let us hold fast that confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. El 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verse 24, and let us consider not how to stir up one another to love and good works, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. verse 25, not neglecting to meet together
as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Así que ya hace 2000 años había gente con la mala costumbre de dejar de congregarse. 2,000 years ago, there were people who just didn't come to church. Hace 2000 años. 2,000 years ago. Ahora Now, usan como pretexto they use as a de que, bueno, yo veo el culto online. I'll watch a service online. Eso no es iglesia, hermano. That's not church. De la única forma que bíblicamente The only way that biblically speaking es justificable is justified que usted no venga a la iglesia that you don't come to church es si usted está en una cama postrado, is if you're in bed que usted no se pueda that levantar. you cannot get up. Y aún así lo podemos traer también. And like that we can bring you still. No hay excusa. There is no excuse. La iglesia The church funciona functions como iglesia like a church cuando se reúne. when it's reunited. Nos reunimos para cargar las baterías. We get together to recharge our batteries. Nosotros nos preparamos aquí. We prepare ourselves here. Nosotros somos edificados con la palabra We're aquí. edified by the word here. Nosotros crecemos soportándonos unos a otros en amor aquí. We grow supporting each other together here. Soportando el mal carácter de la hermana y del hermano. Withstanding the bad character of our brother and sister. Nosotros crecemos así, We grow like that. amando a la gente difícil, Loving the difficult people. no viendo un culto mientras comemos palomitas y bebemos Coca-Cola. Not watching a service while eating popcorn and drinking some Coke. Eso no es iglesia, hermano. That's not church. La iglesia es aquí, es The presente. church is here, present. No, que yo te veo por internet. I watch you online. Hermano, usted puede ver la Pantera Rosa o cosas así en televisión. You can watch the Pink Panther on TV. Es aquí. It's here. En la iglesia primitiva la gente estaba unánime y junta. The first church was united and together. Estaban orando juntos. They were praying together. Cuando Pedro estaba preso, When Peter was in jail, los hermanos estaban orando. the brethren were praying. Cuando Pablo iba a salir a los viajes misioneros, When Paul was on his missionary, oraban por él. they prayed for him. Era junto el asunto. We're together. Así que si usted se queda solo, Now, if you stay by yourself, es probable que usted no sea una oveja del Señor. you might not be a sheep of God. Las ovejas están en el redil. The sheep are together. Amén. Así que Pablo buscaba fruto en los hermanos, Pablo was looking for fruit in the brethren, donde quiera que él iba. wherever he went. Mire lo que dice el versículo 13. Now let's see what verse 13 says. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles. Ahora, él estaba haciendo planes para ir a Roma He was making plans to go to Rome, y él estaba orando por ir a Roma. and he was praying to go to Rome. Escuche bien, Listen carefully. el hecho de que oremos The fact that we pray no significa que no planifiquemos. doesn't mean that we don't plan. Debemos orar We should pray y debemos planificar. and plan. Él estaba orando y planificando He was praying and planning para ir a Roma to go to Rome, y no había podido ir. and he wasn't able to go. Pero si leemos toda el libro de los Hechos y Romanos, If we read book of Acts and Romans, nos daremos cuenta que él fue 2 veces a Roma. we'll see that he went to Rome twice, Y fue de una manera muy especial. and he went in a very special way. Él fue con una seguridad increíble, He went with the best security porque él fue preso. because he was captive. Él fue, él fue preso, él fue bien cuidado. He was very well taken care of. Así que Pablo buscaba frutos espirituales en los creyentes. He sought for spiritual fruits in believers.
Mira lo que dice Juan 15:16. Let's see what John 15:16 says. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. Ahora, ¿qué fruto buscaba Pablo en los creyentes de Roma? What fruit did Paul look in the brethren of Rome? Bueno, él buscaba fruto en los creyentes. He sought for fruit in the believers, El fruto del Espíritu, número 1. the fruit of the Spirit. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, meekness, and temperance. Él buscaba una vida de santidad en los creyentes de Roma. He looked for a holy life. Él buscaba fruto de labios que confesaran el nombre de Cristo, según dice Hebreos 13:15. He looked for praise on his lips, like Hebrews 13:15 says. Él buscaba el fruto de que ellos dieran con generosidad. He looked for the fruit that they gave generously. Ahora, Pablo quería predicarle el evangelio a los perdidos en Roma. Paul wanted to preach the gospel to the lost in Rome. Él buscaba nuevos creyentes en Roma. He was looking for new believers in Rome. Eso nos lleva al punto número 3. That takes us to point number 3. Una correcta motivación. A proper Motivation. Versículo 14. Verse 14. ¿A quiénes él le quería predicar? Who was he trying to preach to? Él dice a griegos y a no griegos. He said to Greeks and not Greeks. En otras versiones, creo que en esa dice a griegos y a Barbarians. bárbaros. Ellos le llamaban bárbaro a todo el que no era griego. Sí, bien elitistas ellos. Grecia era la capital cultural del mundo. Greek was the cultural capital of the world. Y él dice a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. He says, I'm a debtor to both Greeks and to barbarians, to wise and unwise. ¿Qué significa esto? What does this mean? Él dice que él era deudor He said he was a debtor a los griegos, a los bárbaros, a los sabios y a los no sabios. to Greek, barbarians, to wise and unwise. Esto significa algo sencillo. This means something very simple. Todo creyente que realmente ha entendido la obra perfecta de Cristo a su favor, Every believer who has truly understood the perfect work of Christ on his behalf, o sea, que fue salvo gratuitamente por gracia cuando estaba muerto en delitos y pecados, that is, that was saved freely by grace when he was dead in his trespasses and tiene una sins. deuda. He has a debt. Todo aquel o aquella Everyone cuya deuda de pecado ha sido pagada, whose debt of sin has been paid off ahora tiene una deuda. now has a debt. Pero quiero explicarme bien. But I want to explain myself. No es una deuda con Dios, It's not a debt with God, porque usted fue salvo por gracia. because you were saved by grace. Él lanzó en el fondo del mar tu pecado. He threw to the bottom of the ocean your Tú no sin. tienes deuda para con Dios. You don't have a debt with God. Tú eres de Dios entero. You're God's completely. Es todo o sea, no es que tienes una deuda con Dios. It's not that you have a debt with God. Pero ¿cómo tú le pagarías a Dios? How would Es you pay God? imposible. It's impossible. Ahora, tú tienes una deuda con tu vecino. Now you have a debt with your neighbor. Tú tienes una deuda con tu familiar que no le sirve a You have a Cristo. debt with your family member that's not Tú Christian. tienes una deuda con todo el que no es creyente a tu alrededor. You have a debt with anybody who's not Christian around you. Todo el que ha comprendido que es un pecador que merece el infierno. To everyone who has understood that you're a sinner that deserves hell. Pero Dios le salvó sin ver ningún mérito en él o en ella. But God saved them without seeing any merit in him. Se considera un deudor hacia los demás. Considers himself a debtor to others. Hacia los demás que van camino a la misma condenación hacia donde nosotros íbamos. To those who were in the same line that we were going. Así que no importa el nivel intelectual. It doesn't matter the level of intellect. Pablo dice a griegos y a bárbaros, Paul says to Greeks and barbarians, a sabios y analfabetos. to wise and unwise. No importa si tienes mucha letra o si tú apenas sabes que la O es redonda. It doesn't matter if you have a degree or if you don't know if the O is circle. Predícale el evangelio.
preach the gospel. Tenemos una deuda con ellos. We have a debt with them. Oh, qué bonito que tú vayas al cielo mientras todo el mundo se pierde a tu alrededor. It's nice to go to heaven while everybody around you is going to hell. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Según Mateo 10:8. Debemos dar por gracia We should give by grace lo que por gracia hemos recibido. what we have received by grace. Mateo 10:8. Matthew Vamos, 10:8. David. Efesios 2:12 dice Ephesians 2:12 says, que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. remember that you were at that time separated from Christ, having no hope and without God in the world. Esa es la condición That's the condition del que está sin Cristo. of the one who's without Sin Christ, esperanza y sin Dios. without hope and without God. Ellos tienen su esperanza They have their hope en cosas que perecen. in things that perish. Así que Pablo termina el capítulo 15, el versículo 15, Paul finishes in verse 15 diciendo, saying, así que en cuanto a mí, oiga el énfasis que él hace, en cuanto a mí, so as much as it's in me, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros en Roma. I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Otra versión dice, ansioso estoy de anunciarles el evangelio. Another version says, I am anxious to announce the gospel to you. Yo te pregunto, hermano, ¿tú has entendido que tú fuiste salvo por fe? I ask you, do you understand that you were saved by faith? ¿O acaso tú crees que fuiste salvo porque eres buena persona? Or do you think you were saved because you're a good person? Porque si tú no has entendido, Because if you haven't understood, y póngame atención a esto que estoy terminando. pay attention to this. Si tú no has entendido If you haven't understood que eres un pecador, that you're a sinner, que estás bajo condenación, that you're under condemnation, que Cristo te salvó that Christ saved you gratuitamente por gracia. freely by grace. Si tú no has entendido eso, If you haven't understood that, es posible que estés engañado. it's a good chance you're being tricked. Pablo quería llevarle el evangelio Paul wanted to bring the gospel a la iglesia de Roma. Entienda esto. to the church of Rome. Understand this. El evangelio The gospel es la medicina para los que caminan sin Dios. is the medicine to those who walk without God. Pero el evangelio es el alimento para los que están en Cristo. But the gospel is the food for those who are in Christ. El evangelio es la quimioterapia que sana el cáncer del pecado. The gospel is a chemotherapy for those who have the cancer of sin. Así que tú y yo que estamos en Cristo Now, you and I who are in Christ, necesitamos una dosis bien alta del evangelio todos los días. we need a high daily dose of the gospel every day. O sea, si usted cree que porque un día If you think that because one day usted pasó, hizo una oración de confesión de fe, macando chicles, relajando, you came to the altar and made a confession of faith, chewing gum, y usted cree que va al cielo, and you think you're going to heaven, te tengo dos noticias. I got two news for you. Te tengo una mala y una buena. I got one good and one bad news. La mala es que estás engañado. The bad one is you're being tricked. La buena es que hay esperanza para ti. The good one, that there's hope for you. Ven a Cristo el Señor. Come to Christ. Mano, los creyentes, The believers, lo que necesitamos es palabra de Dios. what we need is the word of God. El que no tiene a Cristo, The one who doesn't have Christ, lo que necesita es palabra de Dios. what he needs or she needs is the word of God. La iglesia no necesita motivadores. The church doesn't need motivators. Nosotros no necesitamos entrenadores. We don't need trainers. Nosotros necesitamos predicadores de su palabra. We need preachers of his word. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. We need the word of God, Porque ella because es la que nos da, la que nos energiza the word is what energizes us para caminar con Cristo. to walk with Christ. Mira lo que dice Colosenses 3:5. Colossians 3:5 says, Haced morir pues lo terrenal en vosotros. put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature,
Y él dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. He says sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Pablo quería llevarle el evangelio a todos porque todos necesitamos el evangelio. Paul wanted to bring the gospel to everyone because we all need the gospel. Colosenses 3:16, y con esto termino. Colossians 3:16 says, and I finish with this, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, teaching and admonishing one another in psalms and hymns, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Hermanos, Pablo tenía un anhelo ferviente Brother Paul had a desire de ir a Roma to go to Rome para llevarle el evangelio, to bring the gospel de Cristo, the gospel of Christ, el verdadero evangelio, the true gospel, el evangelio que salva. the gospel that saves. Él quería llevarle el evangelio He wanted to bring the gospel para establecerlos en Cristo, to establish them in Christ, para hacer crecer a los pequeñitos, to make the little one grow, para salvar a los to perdidos save the lost ones, y para fortalecer aún más a los fuertes. and to fortify those who are. Pablo quería llevar el evangelio a Roma Paul wanted to bring the gospel to Rome porque Pablo amaba la iglesia. because Paul loved the church. ¿Amas tú la iglesia, hermano? Do you love the church, brother? Que el Señor nos ayude, hermanos. May God help us, brother. Pablo termina el versículo 15 Paul finishes in verse 15. y él dice, yo anhelo llevarles el evangelio, He desires to bring you the gospel porque el versículo 16 y 17, because in verse 16 and 17 que trabajaremos la semana próxima si Dios quiere, that we'll work with it next week, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. because I'm not ashamed of the gospel. Pablo sembró de la palabra de Dios Paul planted of the word of God todo Asia y Europa. all Asia and Europe. Predicó el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. He preached the gospel in time and out of time. Y un día And one day él le dijo a Timoteo, he said to Timothy, ya yo estoy para ser sacrificado. I'm ready to be sacrificed. Ya yo terminé la carrera. I finished the race. Ya yo peleé la buena batalla. I fought the good battle. Hermano, corre la carrera. Run the race, brother. Corre la carrera con paciencia, Run the race with patience, pero córrela. but run it. Corre la carrera maratónica del evangelio, Run the marathon of the gospel, pero córrela. but run it. No te detengas Don't stop por nada. for nothing. Pablo, el apóstol, The Apostle Paul necesitaba a los hermanos de Roma. needed the brethren of Rome. Tú y yo You and me, necesitamos a nuestros hermanos. we need our brethren. Tú jamás vas a crecer sin ellos. You're never going to grow without them, Y yo no voy a crecer sin ti. and I'm not going to grow without you. Esa es la iglesia de Cristo. That's the church of Christ. Tal vez tú eres el dedo pequeño del pie derecho, You might be the little toe, the foot, pero eres parte del cuerpo. but you're part of the body. Y sin ese dedito, And without that toe, tú vas a caminar cojo. you're going to be limping. Todos nos necesitamos. We need each other. Los hermanos que no vinieron esta noche, The brother who didn't come los today, necesitamos. we need them. Ellos nos necesitan también. They need us. Así que hermanos, que el Señor nos ayude May God help us a tener una conciencia clara to have a clear conscience de que somos una comunidad de fe y de gracia. that we're a community of faith and grace. Que Dios no te salvó y te puso en una jaula, That God didn't save you and put you in a cage. ni te salvó y te mandó al cielo. He didn't save you and send you to heaven. Él te salvó y te plantó en una iglesia He saved you and He planted you in your church para que des fruto,
so you can bear fruit, para que bendigas a otros so you can bless others, y para que otros te bendigan a ti. and so others may bless Amén. you. Amen. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie.